En el universo de rol que ya armamos hace casi 2 años, llamado Remanecer, la humanidad, o bueno, el conjunto de todas las razas humanoides, está en una guerra constante contra unas criaturas llamadas remanentes. Unas criaturas que surgieron en lo que casi fue el apocalipsis total y que hasta el día de hoy, 200 años después, siguen causando bastantes problemas. Y a veces no solas, a veces con la ayuda de ciertas personitas, pero por suerte, en nuestro mundo también hay personitas y soldados por sobre todas las cosas que están de nuestro lado y que se encargan día a día de combatir y seguir adelante esta guerra. Por más de que parezca eterna y que parezca que no hay ningún tipo de avance, las facciones son las fuerzas principales que se encargan de dar un pasito más en este camino hacia la tranquilidad. Y en la Academia de Héroes, justamente el lugar donde cada uno de ustedes podría crear su personaje y empezar a jugar, pueden, a partir de cierto punto, afiliarse a una de estas facciones, formar parte de ellas, conseguir beneficios y, por supuesto, portar sus banderas. Así que, hoy, después de un montón de tiempo, voy a hacer un videito contándoles un poquito al respecto de estas facciones. Al menos 3 de ellas son buenas y después está la facción mala, que es un poquito la facción villana de todo este mundo. Este video lo voy a hacer un poco ligero. Voy a ponerles un gameplay de fondo y voy a contarles un poquito todo lo que se me venga a la cabeza al respecto de este tema. La idea es intentar dejar en claras algunas cosas y que se conozcan y que estén asentadas en un video las historias, ideales y formas de las 4 facciones que actualmente componen nuestro mundo. Antes de empezar, como siempre, los invito a dejar el me gusta y suscribirse a este canal, y además si les interesa apoyar toda la comunidad de rol que estamos haciendo, que cada día es más grande, tienen abajo los links para apoyar tanto por el cafecito, como por el canal moradito, como por Patreon. Cualquiera de estas 3 formas va a ser súper agradecida. Así que mis bellezas y bellezos, hoy les voy a contar un poquito de qué tratan las facciones de nuestro mundo. Tanto las buenas como las malas, e incluso alguna que otra que no surgió específicamente siendo buena. Vamos a empezar del principio, la razón por la cual surgieron y son necesarias estas facciones, y son los remanentes, unos parásitos emocionales que se adentran en criaturas, sean animales, personas o monstruos, y aprovechándose de sus emociones negativas los empiezan a controlar para que hagan cada vez más y más caos a su alrededor, convirtiéndolos en auténticos demonios. Eso ocurrió en la tempestad. De un momento para otro, comenzó una gran tormenta en el cielo que casi eclipsa el cielo de todo el mundo y empezaron a surgir de la nada los remanentes. El problema era que no se sabía qué era en ese entonces los remanentes. Algunos creían que era una enfermedad que te volvía loco, otros que era alguna especie de maldición o una especie de virus. No se sabía si era contagioso o no, no se tenía ningún tipo de información. Simplemente de un momento para el otro empezó esta tormenta y junto con la tormenta todo empezó a caer. Todas las ciudades empezaron a volverse locas y sus habitantes se peleaban los unos con los otros, se generaban monstruos, nadie sabía quién era aliado, quién era enemigo, y en eso surge una pequeña luz en la oscuridad. Cuando comenzó toda la tempestad no eran más que un gremio de aventureros, pero un gremio de aventureros muy bien posicionado, ya que se dedicaron durante mucho tiempo a especializarse en la nobleza, tomar aquellos hijos de nobles o aquellos nobles que ya habían gastado toda su vida en otras cosas y que no tenían nada para hacer, para empezar a aventurarse, a convertirse en héroes. Y gracias a eso, los 4 pétalos se hizo con un conjunto de un montón de contactos que poco a poco hicieron que ese gremio se empezase a convertir en algo mucho más grande, esparciéndose por muchas ciudades y teniendo prácticamente todo un equipo militar a su disposición. Y gracias a eso fue que pudimos sobrevivir un poquito más en la tempestad, porque los 4 pétalos se puso las botas y con todo lo que había formado y cultivado durante mucho tiempo empezó a defender las ciudades, investigando lo justo y necesario para saber a qué nos enfrentábamos, pero asegurarse de que los sobrevivientes sigan sobreviviendo. Un elemento que fue fundamental para que la supervivencia no se vea afectada por la tempestad fueron los resguardos. Básicamente las ciudades más grandes, como pueden ser Neverwinter, Waterdeep o Baldur's Gate, consiguieron una tecnología justa para ese momento proveniente del Turel que se llamó los resguardos. Eran unas cúpulas de magia gigantes que englobaban toda la ciudad y que no permitían el paso de nada. Y cuando digo nada, es nada. Ni criaturas, ni animales, ni habitantes, ni tampoco remanentes. En ese entonces no se sabía que los remanentes eran una especie de entidad invisible, así que por las dudas lo pusieron y de hecho tuvieron éxito.
Dentro de muchas de estas ciudades, como pudo haber sido Waterdeep o Baldur's Gate, justamente habían grandes gremios de los Cuatro Pétalos, y ellos tomaron la responsabilidad de ser la defensa ante este inminente apocalipsis. Gracias a ellos, en gran parte, la humanidad pudo mantenerse en pie, y durante los 7 años que duró la tempestad, incluso encerrados en estas cúpulas de magia, todo se pudo mantener vivo. Así, gracias a la crisis que representó la tempestad para todo el mundo, los Cuatro Pétalos se formaron, crecieron y se terminaron por convertir en la mayor fuerza militar, al menos de la Costa de la Espada, y así se convirtieron en una gran facción. Para cuando terminó la tempestad, ellos ya estaban en la cima de donde nunca habían estado. Además de ser muy poderosos soldados, portaban una ideología que es muy fácil de contagiar. Ellos iban a pelear no solo por ellos mismos, sino en el nombre de los dioses. Veneraban irremediablemente a las divinidades y cada uno de sus soldados tenía que respetar a flor de piel al menos una deidad. Esos eran sus ideales, seguir a los dioses. Depositaban toda su fe en que si seguían el camino que ellos les indicaban, íbamos a poder salir de la tempestad, y de hecho, cuando terminó la tempestad y se fue esta tormenta, se lo atribuyeron a los dioses. Después se enterarían que era cosa de la Primera Frontera, pero eso es cosa para contar en otro momento. El hecho es que gracias a su gran respeto por los dioses y gran poder militar y estar en el momento indicado con las tropas necesarias, los Cuatro Pétalos se alzó. Pero, cuando te alzas, así como surge la idolatración, puede llegar a generar problemas. En este caso, generar una ideología totalmente opuesta. Hago un pequeño paréntesis, si les interesa todo este tema de las facciones y les gustaría ver una partida donde entran en juego la mayoría de estas, que sepan que tienen la campaña de Los Héroes en el Río, que recién la estoy empezando a subir, recién vamos 2 capítulos y se va a poner muy picante. Y acá entran en juego tanto soldados de los Cuatro Pétalos, como el Filo Carmesí, como los Pendientes y por supuesto, la Trinidad. Así que les dejo en la descripción el primer capítulo de esta campaña y cuando quieran lo van a escuchar y ya les digo yo, no se van a arrepentir. El final de la tempestad fue tan repentino como el comienzo. De un momento para el otro, toda la tormenta se disipó y la gran mayoría de los remanentes murieron o desaparecieron. Aún quedaron rondando por ahí un montón de remanentes que incluso en la actualidad siguen de pie, pero no eran ni de cerca la misma cantidad que hubo en esos 7 años del terror. Así que los resguardos pudieron abrirse y la gente pudo volver a sus pueblos, volver a su hogar, y si bien en la mayoría de los casos estaban totalmente derrumbados, pudieron volver a levantar esos cimientos y así comenzó el amanecer de una nueva etapa. Una nueva era, un resurgimiento. Pero también empezaron a generarse dudas, muchísimas. En esos 7 años no había mucho tiempo para pensar qué estaba pasando, porque la supervivencia era el pan de cada día y había que estar enfocándose en que tu vecino, tu hermano o tu padre no se convirtiesen de un momento al otro en un monstruo irremediable. Pero ahora sí, ahora había tiempo para pensar y había tiempo para analizar. Y plantearse dudas como ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué se trata? ¿De dónde vinieron estas criaturas? ¿Y por qué? Básicamente. Y entre los muchos por qué había una respuesta que, bueno, tuvo un poquito más de fuerza. Que si bien la gente de los Cuatro Pétalos intentaba negar a toda costa, empezaba a escucharse más de la cuenta por los callejones de las ciudades. Algo tan grande, tan poderoso, tan catastrófico, no podía provenir de un mortal. Ni siquiera los mortales más grandes podrían haber generado semejante desastre. Y entonces se les atribuyó a los únicos seres capaces de crear algo así, los dioses. Y esta idea de que la tempestad había sido quizás un castigo de los dioses, o culpa de los dioses, o hasta un error, empezó a hacer que la gente se divida en 2 bandos. Los que seguían confiando plenamente en los Cuatro Pétalos y los tenían como héroes por haberlos salvado, y los que creían que estaban ocultando algo y que realmente eran una fachada, que si ellos eran tan poderosos para combatir contra eso, entonces, ¿quién dice que no fueron ellos mismos los que lo generaron? O que los dioses les advirtieron y por eso estaban preparados. Empezó a generarse una grieta bastante amplia entre los que creían y confiaban en los dioses y los que estaban seguros de que había sido su culpa. Y así se formó un primer grupo un tanto extremista. Un grupo que estaba muy seguro
de que los dioses les habían castigado o que no comprendían por qué lo habían hecho, pero que ellos tenían que tomar las riendas de su vida mortal, y hacerse cargo y resolver este problema de una vez. Porque les recuerdo que los remanentes todavía no se habían ido y seguían siendo un problema, y tenía pinta que lo iban a hacer por mucho tiempo más, y tenían razón. Así que este primer grupo tomó su propia sangre como símbolo, lo que los volvía mortales, y usaron eso para manifestar sus emociones. Y así salieron a pelear contra los remanentes, contra cualquiera que se encontraban, pero no tan piadosos como eran los Cuatro Pétalos, que si bien eran muy fuertes, en muchas de las ocasiones ponían por encima su propia integridad. Cuando iban a cazar remanentes que todavía asolaban algunas aldeas, muchas veces iban con tanto cuidado que terminaba fallando esa misión por haber dudado, y se terminaban perdiendo muchas más vidas de las que podrían. Así que este grupo iba decidido, no tenían miedo a morir, solo querían destruir a los remanentes y hacerse cargo de su propia mortalidad. Y así surgió el filo carmesí. Esto claramente generó bastantes inconvenientes, porque hasta entonces la autoridad que se hacía cargo de los remanentes y de las defensas estaba haciendo los Cuatro Pétalos, y a la gente del filo carmesí no le gustaba que le digan que no. Así que en muchas ocasiones empezaban a generar riñas e incluso batallas en medio de las ciudades para ver quién se iba a hacer cargo de los remanentes, y esto no hizo más que alimentar y nutrir al conflicto social que se estaba dando. Dioses o mortales, ¿quiénes teníamos que hacernos cargo? ¿A quién había que seguir? ¿A los dioses que quizás cometieron el error o el castigo que nos llevó a eso? ¿O nuestras propias decisiones y nuestra propia voluntad? Y esto no paró de crecer. El enfrentamiento junto con los seguidores del filo carmesí subió exponencialmente. Algunos ni siquiera habían tenido contacto con otros miembros del filo carmesí, pero agarraban sus ideales o lo que creían que eran sus ideales y los llevaban adelante. Se ponían sus trajes rojos o cualquier vestimenta roja que pudiesen encontrar y mostraban que se habían afiliado a su ideología, y si alguien los intentaba parar, atacaban. La gente estaba desquiciada, quizá por la bronca y todo el odio y frustración que habían acumulado por los 7 años de la tempestad donde perdieron todo. Esto fue un momento donde podían sacar a flote todo eso, su ira, su rencor, y apuntarlo a alguien mortal, alguien a quien sí podían apelar y contra quien sí podían luchar. Y los Cuatro Pétalos, con toda la soberbia que fueron ganando y el poder, no tardaron demasiado en convertirse en los malos para mucha gente. Si bien la facción que adoraba a los dioses era mucho más grande y tenía muchísimos más recursos, los del filo carmesí salían y brotaban de todos lados. Era una fiebre esta ideología. Se iba haciendo cada vez más grande y todo se estaba preparando para una posible guerra que los Cuatro Pétalos querían evitar a toda costa, y el filo carmesí ansiaba. Y solo faltaba una cosita para que se desemboque. Y esa cosita ocurrió. Porque hasta ahora el filo carmesí parecía simplemente un grupo de rebeldes, una idea vaga, un concepto que no terminaba de formarse, ni tener cara, ni voz, ni voto. Pero eso cambió en el momento en el que apareció el primer caballero carmesí, un soldado que era una leyenda en todas las guerrillas que se habían hecho, tanto contra remanentes como contra los Cuatro Pétalos. Se decía que era imbatible, que sangrara cuanto sangrara podía seguir peleando, y que su armadura nunca reveló su rostro, pero que sus movimientos eran inconfundibles. Valía por 50 soldados y era mucho más poderoso que cualquier remanente. Era el elegido de los mortales para seguir su lucha, y eso les dio la fuerza para decidirse a emprender una guerra. La Guerra del Amanecer surgió. Y si no hubiese sido porque aparecieron en el momento justo los que volvieron a fijar la mirada en lo que importaba, quizás nosotros mismos nos hubiésemos mandado a un nuevo apocalipsis. La Guerra del Amanecer fue una cosa muy sangrienta. Si bien los Cuatro Pétalos era un grupo súper organizado, fiero y poderoso, como digo, el filo carmesí era una idea que ya se había esparcido por todos los rincones, y si bien los Cuatro Pétalos hicieron cosas muy brutas para intentar detenerlos, para intentar cazarlos y para intentar evitar que se siga expandiendo esta idea, no había forma.
Y los enfrentamientos civiles continuaban, y los atentados continuaban, y todo se volvía peor, y con cada acción de intentar defenderse, los Cuatro Pétalos se volvían más villanos, y con cada acción mortal, amenazante, incluso inhumana, el Filo Carmesí se volvían los héroes. Era un desastre y lo peor de todo es que habíamos sacado el foco de lo que realmente era la amenaza que nos estaba poniendo a prueba. Los remanentes no habían desaparecido. Y esto no hacía más que menguar las fuerzas de las dos facciones que podrían habernos defendido. Y empezaron a surgir más remanentes. De la nada. Como si de pronto estuviese empezando a cultivarse una nueva tempestad. El número de remanentes que aparecían no tenía sentido. Y el foco en donde atacaban eran en todos los lugares donde se habían librado guerras, batallas civiles o incluso en medio de estas. Si seguía así, los Cuatro Pétalos hubiese perdido demasiadas tropas, el Filo Carmesí hubiese quedado en nada y los remanentes hubiesen vuelto a gobernar el mundo. Pero apareció un grupo de gente con la mente un poco más sensata. Un grupo de gente que llamaba a esta la guerra idiota, porque sabían que no tenía sentido que desviemos la atención cuando habían pasado nada más que 40 o 50 años desde que habíamos estado al borde del abismo. Y más que intentar decirlo con palabras, se enfocaron en los hechos. Y se dieron cuenta de una cosa fundamental, y es que no sabíamos nada de los remanentes. Estuvimos tanto tiempo después de la tempestad enfocados en pelear entre nosotros que nos habíamos olvidado de que no sabíamos contra lo que nos estábamos enfrentando. Todavía no se había definido si era una enfermedad, si era producto de la tormenta, si era una maldición, no se tenía ninguna idea, pero estos empezaron a estudiarlo. Empezaron a tomar especímenes, probar, experimentar, analizar, tanto mágica como biológicamente, y descubrieron algo fundamental. Algo que, anunciado de la forma correcta, permitió que esa guerra cesara por nuestro bien. Y es que descubrieron lo que realmente eran los remanentes. Unos parásitos invisibles que estaban por todos lados en la actualidad y que necesitaban una cosita para convertir a alguien en un monstruo. Una cosa absurda, una cosa muy normal y una cosa que se estaba presentando cada vez más debido a esta guerra. Una emoción negativa, el miedo, el terror, la frustración, todo lo que esas pequeñas guerras estaban generando en los distintos pueblos hacía que los remanentes tuviesen un banquete a su disposición y pudiesen meterse en donde quisieran. Así que los pendientes plateados, como se hicieron llamar, este grupo de investigadores, magos y artífices, dijeron: no podemos continuar con esto. Y lo presentaron de la forma más horrible, pero la única que podría haber terminado con la guerra. Lo demostraron en vivo y en directo. Y así, tanto el Caballero Carmesí como el líder de los Cuatro Pétalos se juntaron y decidieron, por el bien de la humanidad a la cual ambos intentaban defender, cesar con la guerra y continuar con el objetivo principal: descubrir qué eran estas cosas. Todo gracias a los pendientes plateados, los cuales continuaron con sus investigaciones, y gracias a ellos es que sabemos lo que sabemos acerca de los remanentes, de la tempestad, de la primera frontera, pero por sobre todas las cosas, gracias a ellos sabemos todo lo que todavía no conocemos y que seguramente nunca sepamos del todo. Después de la guerra se formaron las tres facciones ordenadamente. Los Cuatro Pétalos, por su lado, continuaron con su idea de seguir a los dioses, respetarlos y depositar nuestra fe en que ellos nos iban a salvar. Además de continuar su curso original, en el cual se enfocaban en hacer tratos y establecer buenas relaciones con la nobleza, lo cual les permite en la actualidad ser una de las principales defensas de las ciudades más grandes. Actualmente Waterdeep, Baldur's Gate y muchas de estas ciudades súper conocidas son defendidas principalmente por los Cuatro Pétalos, además de que es la facción que más tropas pequeñas envía a los distintos poblados, a veces con el fin de levantar algún que otro templo de por medio, pero defienden, son buena gente, créanme. El Filo Carmesí, por su lado, bajó los niveles de extremismo, pero continuó con su objetivo principal: encargarse de solucionar el problema que a nosotros nos fue encomendado y no a los dioses. Así que siguen siendo brutales contra los remanentes
Y no te voy a mentir, es complicado ponerse en el medio. Hicieron un acuerdo de que no va a haber más combates entre ellos con los Cuatro Pétalos, pero también es medio complicado porque muchas veces sus objetivos terminan enfrentándose. Aún así, el Caballero Carmesí de su momento tomó una gran decisión para asegurarse que no se volviera a desatar una guerra como esa, y es establecer que el puesto del Caballero Carmesí siempre sería anónimo. Desde entonces no se sabe quién es el Caballero Carmesí, y cada vez que se fue sucediendo este puesto, se mantuvo en total secreto. Esto es para evitar que una sola persona pueda tomar la voz de una ideología que debería ser personal de cada uno. Así que desde entonces no se sabe quién es el Caballero Carmesí, o siquiera si existe. Pero el Filo es una fuerza, si bien más pequeña que los Cuatro Pétalos, es una fuerza importantísima en la guerra contra los remanentes, y son gente que no tiene ningún miedo en enfrentarlos y en ponerle el pecho y su propia mortalidad a este combate que ya se está haciendo un poco eterno después de 215 años habiendo terminado la tempestad. Por último, los Pendientes Plateados continúan con sus investigaciones y su ideología principal que formó a la facción fue la del progreso, la de dejar a un lado las preocupaciones personales y emocionales y enfocarse en que la guerra todavía no está ni cerca de terminarse y que hay que conocer al enemigo para poder enfrentarlo. Así que se llenó de investigadores, se llenó de magos y se llenó de artífices, los cuales provienen de muchísimos de los artefactos y tecnologías que actualmente utilizamos, tanto nosotros en la academia como el Filo Carmesí en sus batallas para enfrentar a los remanentes. Por otro lado, no se llevan tan bien con los Cuatro Pétalos, así que suelen coordinar mucho más con el Filo. Y si esto se hubiese mantenido así, sería como muy bonito. 3 facciones súper poderosas, juntas en un solo objetivo, que es defender a la humanidad, si bien cada uno con su idea y con su forma, todos en pos de terminar esta tempestad. Hasta que siempre tiene que haber un pero en estas historias, y en la nuestra ese pero se llama la Trinidad. Cuando todas las facciones se habían puesto de acuerdo en dejar los conflictos internos, de pronto llegan estos muchachos que de la nada empiezan a hacer caos y a hacer una cosa que nunca se había visto, y es utilizar a los remanentes como herramienta y no como enemigos. Realmente creo que la Trinidad amerita todo un video completo explicando por qué son los mayores villanos de todo nuestro mundo y por qué, a pesar de que tienen una organización muy simple, son tan imprevisibles. Dejen en comentarios algo así como quiero Trinidad o aguante la Trinidad si les gustaría un video completo explicándoles al respecto. Pero no todo es malo, tampoco nos pongamos acá extremistas, que si hay una fuerza que puede combatir a la Trinidad y la combatió y en muchas ocasiones ganó, es la Academia de Héroes. Y ahí es donde todos ustedes pueden participar. No sé si están al tanto de eso, pero todos pueden participar en la academia. Si van a la comunidad de Discord de rol, van a ver que tienen el apartado Academia de Héroes y van a encontrar todo lo necesario para que, aunque seas novato o que nunca hayas jugado rol o que no tengas idea de lo que te estoy hablando, poder empezar tu aventura y poder empezar a jugar. Así que no sé qué estás esperando para comenzar tu vida de héroe y afiliarte a una de estas facciones y pelear ya sea contra la Trinidad, contra los remanentes o contra cualquier mal que se atreva a asolar al mundo. Como les dije, si les interesa apoyar a toda esta comunidad enorme y a este servidor gigante que estamos haciendo, que cada día es más grande y cada semana ofrece un montón de aventuras para todo público, que sepan que tienen mi cafecito, mi canal moradito o mi Patreon para ir ahí y apoyar de la forma que más les guste. Igualmente, siempre se agradece cualquier cosa, como puede ser un me gusta acá, una suscripción o verse algún que otro video. Bueno, hasta acá el video hablando un poquito del lore. Como verán, es un video bastante distinto, me explayo hablando, no tengo un guión específico, tengo un poquito una guía de hacia dónde quiero ir, pero la idea es venir acá y soltar muchísima información que actualmente está en mi cabeza y en la cabeza de muchos DMs, pero que no es totalmente pública y que está muy bueno que ustedes la conozcan porque la pueden aplicar para sus personajes, para sus trasfondos, para sus objetivos, sus ideales y por supuesto para saber cuál facción es la que más adhiere a sus propias historias. Dicho esto, me despido. Yo soy ZafaDM y tenemos un de 20.